Te damos gracias a nuestro Dios por regalarnos un día más de vida, por cuidarnos, Señor, en todo lo que tuvimos para hacer en este día, disfrutando, Señor, de tus bendiciones, de tus cuidados. Gracias, Padre, porque también podemos llegar a la noche, separar este tiempo, Señor, para escuchar de tu palabra, para aprender más de ti, para saber lo que tienes para cada una de nuestras vidas. Rogamos que tu Espíritu Santo estés sacando toda distracción, todo pensamiento que estorbe, Señor, al poder escuchar tu voz, y que tengamos, Señor, un corazón predispuesto, Señor, a recibir tus consejos, tus enseñanzas, y rogamos que sea tu palabra, que es viva y eficaz, la que llegue a nuestros corazones y nos instruya y nos transforme, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes, bendice a tu iglesia, tanto local como en los distintos lugares representados en esta noche. Señor, que tú estés derramando tus más ricas bendiciones. Dejamos en tus manos, Señor, estos momentos, agradecido por lo que tú vas a hablarnos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vimos el capítulo, arrancamos el capítulo 13 de Hebreos el viernes pasado y mencionamos, o el autor aconseja o nos lleva a que permanezcamos en el amor fraternal, a no olvidarnos de la hospitalidad, a demostrar el amor entre los hermanos, a vivir en amor, en armonía, a practicar la hospitalidad y también a ponernos en lugar de aquellos que sufren, como aquellos que están en la cárcel, aquellos que quizás justamente o injustamente están en ese lugar, pero que cada uno de nosotros pudiéramos ponernos en ese lugar. Y el autor, en el versículo que vamos a leer ahora, vamos a leer desde el versículo 4, si bien ya lo hemos leído todo el capítulo, pero quisiera que leamos versículo 4 al 6. Dice así el versículo 4: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, pues él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bien, vemos que el autor sagrado, después de mencionar o de hablar del que vivamos y permanezcamos en el amor fraternal, vuelve a tomar o a encarar o a plantear otra área donde se expresa el amor. Y en este caso, particularmente, apunta al matrimonio y particularmente menciona dentro del matrimonio al hecho matrimonial, ¿sí? Como dice, dice el versículo 4, sean honroso en todos, sean honroso en todos, dice, honroso sea en todos el matrimonio. Entonces, apunta a esta institución sagrada que fue dada, que fue instituida por Dios, que es gobernada por Dios y también que es guardada por Dios. Y esto era antes de que entrara, por supuesto, ya existía el matrimonio antes que entrara el pecado en el hombre, en el mundo, pero podemos ver a partir de ese momento que entra el pecado en el hombre y en el mundo, el pecado ha deshonrado el matrimonio, ha manchado el matrimonio, ha mancillado el matrimonio, ha estropeado, podemos decir, el hecho matrimonial. Pero el autor y la palabra de Dios nos manda, nos exhorta
a que sea honroso en todo el matrimonio. Y acá nos anima, nos exhorta a que cada uno de nosotros somos responsables de mantener con honor aquella institución sagrada que es el matrimonio. Ya que lo que Dios dio como un don precioso, como es el matrimonio y también el sexo dentro del matrimonio, podemos ver en este tiempo cómo el hombre, a causa del pecado que entró en nuestros primeros padres, ha degradado, ha pisoteado y ha abandonado lo que Dios ha instituido desde un principio. Y ni hablar en estos tiempos que nos toca vivir, ¿no? Donde los gobiernos han dictado leyes que van contra lo establecido por Dios, contra la institución sagrada que es el matrimonio, y cuántas aberraciones vemos, escuchamos y vivimos en nuestra sociedad en este sentido, ¿no? En cuanto a lo sagrado que Dios ha instituido, y el hombre es siempre haciendo, obviamente, esa causa del pecado que abunda en el corazón del hombre, siempre buscando y haciendo todo lo contrario a lo que Dios ha instituido. Podemos pensar también y decir que a pesar de que la sociedad y los gobiernos avalan estas prácticas pecaminosas, sabemos bien nosotros que todos ellos van a ser juzgados por Dios. Obviamente, también nosotros debemos tener cuidado en esto, que de no caer en lo que el enemigo pone o trata de poner diariamente, esas trampas, esas tentaciones, esas propuestas indecentes que el enemigo, que es tan sutil, no importa la edad que tengamos, no importa los años de cristiano que tengamos, no importa que estemos sirviendo, que seamos activos o pasivos dentro de una iglesia, Satanás todo el tiempo va a estar bombardeándonos continuamente y de distintas maneras a que nosotros deshonremos lo que Dios ha instituido, lo que Dios quiere que realmente sea honroso en nuestra vida, que es nuestro matrimonio, y por lo tanto eso se va a ver reflejado también en la iglesia, ¿no? Sabemos que esta palabra honroso sea en todos el matrimonio, también nos habla que dentro del matrimonio existe la sexualidad, y sabemos que el sexo solo trae bendición dentro del matrimonio y solamente trae confusión y perdición fuera del matrimonio. Y esto nos habla no solamente para los jóvenes solteros, que sería, sino también para los que estamos casados, que sería la infidelidad a nuestro cónyuge, y eso solamente trae maldición y dolor de cabeza y tristeza y amargura, ¿no? Y en este tiempo, en esta sociedad que vivimos, difícil en cuanto a estos temas, y en realidad muchos otros, ¿no? La iglesia, o nosotros como iglesia, debemos proclamar a los cuatro vientos la voluntad de Dios, ¿sí? Y por ejemplo, más de una vez me tocó escuchar de personas que se ríen cuando algún joven o alguna jovencita mantiene la pureza o quiere mantenerse puro delante de Dios, o esperando a su esposo o a su esposa, y la sociedad se ríe de eso. Pero la iglesia debe proclamar los propósitos de Dios en cuanto al matrimonio a nuestros jóvenes, desde no esperar solamente la juventud, sino que debemos desde temprana edad irle enseñando lo que Dios, cuál es la voluntad de Dios en cuanto al matrimonio. Y cada uno de nosotros, cada creyente, también debemos tomar nuestra palabra
Eh, porque dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Debemos vencer estas corrientes de inmoralidad para ser bendecidos por Dios. Y tristemente sabemos, quizás muchos conocemos de casos de hermanos conocidos nuestros, en otros casos de líderes religiosos o pastores, entre comillas, que han caído en los lazos del enemigo y no mantuvieron este honor que es el matrimonio, ¿no? Esta honra que es el matrimonio. Entonces, nosotros como cristianos debemos estar atentos a esto, pero también debemos estar tomados de las manos de nuestro Señor para vencer estas corrientes de inmoralidad, y obviamente eso va a traer bendición a nuestras vidas. Versículo 5 dice, y sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Vieron que me llama la atención, ¿no? Que el autor empieza hablando el capítulo 3, el amor fraternal, ahora pasa a otra área, a otro ámbito del amor, donde se expresa el amor, que es el matrimonio, pero acá también habla de otro amor. Y acá nos habla para advertirnos. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Les invito a buscar 1 Corintios. Doña Elisa, por favor usted búsqueme 1 Corintios 5:11 y Elisa Sagristani, por favor búsqueme Efesios 5:3. Primero, 1 Corintios 5:11, cuando lo tenga, léalo por favor. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Leo ya? Sí. Sí, por favor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Muchas gracias. Fíjense que el apóstol Pablo escribe, ¿no? En estas dos citas que hemos leído, dice, no os juntéis con ninguno que llamándose hermanos fuere fornicario o avaro o idólatra. Y sigue mencionando la lista. Fíjense que el apóstol, el autor a los hebreos, de la advertencia a la inmoralidad sexual, pasa a advertirnos del amor al dinero. Porque dice que aquellos que llamándose hermanos fueren fornicarios o avaros, ¿sí? Y dice, con los tales ni os juntéis, ¿no? Ahora podemos ver y saber que una persona codiciosa solamente le importa, o mejor dicho, no le importa la necesidad del otro, solamente piensa en sus propios logros, en alcanzar sus propios objetivos ya sean financieros o también sexuales, ¿no? Porque fíjense que acá Corintios habla del idólatra, del fornicario, del avaro. O sea que aquella persona avaro, codiciosa, solamente piensa en sí mismo, en lograr sus metas y no le importa la necesidad del otro. Entonces, cuando hay codicia, podemos decir, cuando hay codicia, hay avaricia. Y cuando hay codicia y hay avaricia, es porque no hay contentamiento. Y yo he conocido a muchas personas, me acuerdo cuando estaba en la fábrica, tenía muchos compañeros que
pasaban su vida ahí dentro de la fábrica para hacer la diferencia. Y había otros que decían, estoy cansado de ser pobre, y buscaban de hacer cosas para llegar a salir de ese estado. Pero no es que eran pobres, sino que no había contentamiento. Y cuando no hay contentamiento, es porque la codicia y la avaricia nos está llevando cada vez más. Les invito a buscar 1 Timoteo 6, versículo 8. 1 Timoteo 6, vamos a leer desde el versículo 8 al 10. Dice, porque nada hemos traído de este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tremendo estos versículos, tremendo. Fíjense que el versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Sean vuestras costumbres sin avaricia, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Hasta qué punto estamos experimentando el contentamiento? ¿O estamos cayendo en los lazos del enemigo, el querer tener más? Y una sociedad que nos va llevando al consumismo, al materialismo, al confort, a querer tener más, y ni hablar a querer tener más que el otro. Esa es la sociedad en la que vivimos, en la que nos manejamos. Y muchas veces como cristianos caemos en estos lazos del enemigo. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Ahora, ¿por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos de este mundo, dice el versículo 7, ¿no? Y fíjense que el versículo 8 dice, así que de 1 Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Conozco una persona en Salta, que ninguno se vaya a sentir identificado acá, que tiene su trabajo, su buen sueldo, y aparte de eso, está todo el tiempo buscando de generar más riquezas, más recursos. Y ya, por otro lado, sale a vender algo, ya sale a vender otra cosa, y todo el tiempo pensando en cómo hacer más dinero. Yo le aseguro que no le hace falta dinero. Y es un hermano en la fe también. Y en ningún momento dedica su tiempo en pensar en cómo y en qué servir a Dios. Y en ningún momento dedica sus esfuerzos, su fuerza para el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque ha caído en los lazos del enemigo, del materialismo, del querer tener, en la avaricia, en la codicia, y que no estamos exentos ninguno de nosotros. El Señor nos manda que aprendamos a vivir el contentamiento, aprendamos a vivir, a ser agradecidos por lo poco o por lo mucho que el Señor nos ha dado. Fíjense que el versículo 9 de Timoteo dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y sigue diciendo, hay muchas codicias, necias y dañosas. Si, como dice
el versículo 10, ¿no? La raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero, la codicia, la avaricia, allí comienza el mal, allí comienza aquello que empieza a dañar nuestro interior, nuestro ser. ¿Por qué? Porque dejamos de lado a Dios y lo reemplazamos con el dinero, con las riquezas. El Señor nos manda a que nuestras costumbres, nuestras prácticas sean sin avaricia, ¿no? Todos podemos excusarnos o escudarnos en estos tiempos que el peso está muy devaluado, la situación, la inflación y un montón de cosas, pero si hay algo que no debemos perder de vista, todos esos argumentos que cada uno podemos decirlo son ciertos y reales, pero cada uno de nosotros no puede negar de que Dios es fiel a su palabra, de que Dios es fiel a sus promesas. Y termina diciendo el versículo 5, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Allí está el secreto, debe estar el secreto de nuestro contentamiento. Saber de que el Dios todopoderoso, el Dios fiel a su palabra, a sus promesas, nunca nos va a desamparar. Nunca nos va a dejar. Y qué bueno es pensar en esto, ¿no? Y examinarnos, que nuestras costumbres, nuestras prácticas, no haya codicia y no haya avaricia. Pero fíjense lo que dice el versículo 11 de 1 Timoteo 6. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Ahora, tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuál cosas? De aquellas que mencioné anteriormente, ¿no? Aquellos que quieren enriquecerse, aquellos que caen en la codicia, en la avaricia. Y la palabra de Dios nos manda a huir de esas cosas, y cuando nosotros huyamos de esto que es la avaricia, es allí donde vamos a poder empezar a depender de Dios. Porque el amor al dinero, como lo hemos leído, es la raíz de todos los males. Bien, entonces, cuando haya contentamiento en nuestras vidas, es porque hemos aprendido a confiar en nuestro Dios, como cierra el versículo 5, ¿no? Que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Entonces, allí está el secreto, en aprender a recordar, a ejercitar, a memorizar esas promesas de nuestro Dios, de que Él nunca nos va a abandonar. Ahora, el versículo 6 dice, así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Podemos decir confiadamente, no, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Les invito a buscar en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Fíjense que acá en este versículo también nos habla de que debemos esforzarnos. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. El pueblo, Moisés estaba hablando estas palabras a todo Israel ante una situación adversa, ante un peligro, ante un temor.
Y Él les dice que no tengan miedo, que se esfuercen, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. Y lo podemos aplicar nosotros. Por la gracia de Dios, lo podemos aplicar a nuestras vidas. Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Las promesas de nuestro Dios. El constante cuidado de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, de su presencia en nuestras vidas, sus promesas que nunca fallan, son la clave del contentamiento. Ahora, no es fácil muchas veces estar contento con la provisión o con la perfecta provisión de Dios. Él nunca nos va a hacer faltar, siempre nos va a dar lo justo, pero debemos aprender a estar contentos con la perfecta provisión de Dios, cubiertos con su perfecta protección, así como le dijo a Moisés, le dijo al pueblo de Israel, le dijo a Josué, también hoy nos dice a nosotros. Les invito a buscar Salmo 118:6, y el que lo encuentre primero, por favor, lo lee. Salmo 118:6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Muchas gracias, Elisa. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Debemos saber, hermanos, que por más que los gobiernos busquen de solo enriquecerse ellos y no les importe la necesidad del pueblo, saber de que nuestra economía o nuestra provisión no depende de un gobierno de turno, sino de que Dios es nuestro sustentador. Dios es nuestro protector. Y no importa lo que venga, podemos estar confiados y no temer a lo que nos pueda hacer el hombre. Pero sí temer a lo que el enemigo pueda hacer en cuanto a nuestro matrimonio. Acá podemos hablar en cuanto a nuestra integridad como esposo, como esposa, como matrimonio. Estar atento a que la codicia y la avaricia no lleguen a nuestras vidas, sino que podamos experimentar el contentamiento con lo que el Señor nos da ahora y poder vivir en estos tiempos de tanta turbulencia, confiados, sabiendo de que el Señor, como dice el versículo 6, es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo dice el autor de los Hebreos y lo dijo el salmista también. Y que eso sea nuestra experiencia de cada día. El vivir una vida honrosa en el matrimonio, el vivir una vida de contentamiento y no ser presa de la avaricia, y el vivir confiado en el Señor, que Él es nuestro protector, nuestro ayudador. ¿Y por qué temer a lo que nos pueda hacer el hombre? Oramos, hermanos, y cerramos este tiempo. Te damos gracias, nuestro Dios, porque nos has dejado tu palabra escrita y a través de ella, Señor, nos muestra el camino, nos muestras cómo debemos conducirnos, cómo debemos vivir, de quién debemos depender, en quién debemos confiar. Perdónanos porque muchas veces somos duros en esto, cuántas veces te fallamos, pecamos contra ti, pero gracias porque en tu gracia y en tu misericordia siempre estás con los brazos extendidos para levantarnos, para perdonarnos, para restaurarnos. Señor, que
cada uno de nosotros y todos aquellos que puedan escuchar también esta palabra, podamos reflexionar, Señor, si hemos caído en alguno de estos puntos, que nos des un corazón sencillo, humilde, para reconocer el error, el pecado y volver a ti. Líbranos, Padre, de toda artimaña al enemigo, de todo aquello que hace para desviarnos de ti, para hacernos pecar contra ti. Y ayúdanos a vivir esa vida tomados de tus manos poderosas. Te ruego, Padre, tu bendición en cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias. Bendecía a cada una de las iglesias representadas, Señor. Alabamos tu nombre porque eres bueno y misericordioso. A ti sea la alabanza y la gloria, Señor. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. A ver qué tenemos para aportar de estos versículos que vimos. Eh, Seguramente alguien tiene algún comentario, pregunta, algo para aportar. Estamos atentos a eso. Habíamos dicho que este capítulo ya nos habla directamente a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida diaria. Entonces no podemos mirar para otro lado. Nos toca mirar adentro. Y esto de mirar para otro lado, fíjense en Hebreos el versículo, Hebreos 13:3, el versículo 3, que dice acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y, y yo veo esto, ¿no? Que estudiamos hoy con Ramón, de personas que están pecando, de personas que no hacen lo que el Señor manda hacer, de personas que por ahí se equivocan, no necesariamente pecando, pero que toman malas decisiones. Y fíjense el versículo este que les digo, dice acordaos de los presos, como si estuvieras vosotros presos y de los maltratados. Qué importante que es saberse poner en el lugar del otro, ¿no? Porque está bien, presos. Creo que de los que hoy estamos acá, ninguno estuvo preso, a no ser que tengan alguna cosa que nunca hayan contado. Pero me parece que no estuvimos presos. Eh, pero en lo literal, pero sí estuvimos presos en el pecado, sí estuvimos presos en tal vez en una religión, sí estuvimos presos en ideas equivocadas, en el error. Eh, y si hoy estamos libres, y si hoy podemos ver, no debemos dejar de acordarnos de los que están presos y ponernos en el lugar de ellos como si nosotros estuviéramos presos también. Porque por ahí le decimos, no, ¿cómo puedes pecar de esta forma que estás haciendo? Y retamos, ¿no?, a la gente. Pero también tenemos que ponernos en su lugar y ser pacientes y amables, amorosos, bondadosos. Dice como si nosotros también estuviéramos presos. Y de aquellos que están atravesando alguna situación de dolor, también ponernos en ese lugar. Y hasta podemos extender un poco más. Decir, esta persona está chinchuda, está enojada. O, no me voy a enojar con esa persona porque esté atravesando un día de mal humor o de malestar o de enfermedad. Tengo que saber ponerme en el lugar del otro también, porque no es lo mismo aconsejar estando codo a codo, lado a lado, que desde una actitud de superado y de soberbia y de decir, mira, yo sé todo, vos no sabes nada, así que te voy a enseñar. No es esa la actitud del maestro. Cuando el Señor Jesús enseñaba el gran sermón del monte, dice que estaba con sus discípulos sentado con sus discípulos, tampoco se puso así por encima. Y eso que tenía todo el derecho del mundo para hacerlo, ¿no? Creo que es el único que estuvo acá que tendría realmente el derecho de sentirse como en esa actitud
yo les enseño, ustedes imiten. Así que mucho tenemos para pensar y meditar en estos versículos, pero para revisarnos a nosotros, ¿no? Para charlarlo también, para revisarnos, ¿no? Mucho tenemos que analizar nuestras vidas, que revisarnos, que cambiar, que mejorar, que aprender a tratar al otro. ¿Qué opinan? Muy elocuentes. Bueno, en estos textos que estuvimos leyendo recién, posiblemente una de las cosas que más me llamó la atención aquí lo referente a la avaricia. Yo creo que esto merece un extenso comentario. Estaba acordando un texto de Colosenses 3:5, donde dice que la avaricia dice que es idolatría. Es decir, que la avaricia la compara exactamente igual que la idolatría. Dice la avaricia que es idolatría. Y pensando un poquito en la historia de la idolatría en la escritura, bueno, lo tenemos prácticamente desde los primeros tiempos, ¿no es cierto? Cuando Israel sale de Egipto, sale un pueblo contaminado con idolatría. Y la primera manifestación de esta idolatría fue el becerro que ellos se construyeron apenas se ausentó Moisés. ¿Eh? Apenas se ausentó, ahí nomás fueron a hacer de la suya. ¿Y de dónde sacaron eso? Bueno, eran costumbres de Egipto. En Egipto existía la idolatría y en los siglos o los años que tuvieron el pueblo de Israel viviendo o conviviendo con los egipcios, ellos aprendieron eso. Entonces, a pesar de que ellos sí adoraban al verdadero Dios, lo relacionaban con la idolatría también y ellos construyeron un becerro diciendo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Bueno, y la idolatría fue acompañando al pueblo de Israel y se comprobó de que estaba prácticamente encarnado en el pueblo porque estuvo presente durante siglos y fue posiblemente el mal número uno que Israel tuvo y que le tuvo a mal traer debido a los constantes y permanentes castigos de que Dios derramó sobre su pueblo. Incluso ya al final de las historias de los reyes, cuando el pueblo fue a la cautividad, una de las causas, posiblemente la causa número uno por la cual Dios determinó de que fueran a la cautividad era la idolatría. Es decir, que a pesar de que a lo largo de los siglos hubo reyes piadosos que trataron de limpiar al pueblo de Israel de la idolatría, no lo pudieron hacer en profundidad, porque si bien es cierto las imágenes, los ídolos con los que ellos se habían identificado como Acera, Moloch, etc., no pudo estos reyes piadosos eliminar la idolatría personal. ¿Por qué? Bueno, porque no podía meterse en las casas de las familias y quitar los ídolos que tenían escondidos. Incluso algunos tenían sus ídolos en una montaña, en algunos lugares secretos, donde iban a postrarse. Es decir, que la idolatría estaba arraigada en el pueblo. Ahora, alguien podrá pensar, bueno, esto se acabó porque ya en el Nuevo Testamento no parece estar ya presente la idolatría, ¿no es cierto? Ya cuando el pueblo de Israel regresa de la cautividad, esto ya no existía, no era algo a los cuales Dios se dirigía como algo a lo cual Dios condenaba. Pero fíjense que es notable que cuando aquí en el Nuevo Testamento habla de la avaricia y la compara con la idolatría, nos lleva a pensar de que nosotros podemos correr el riesgo de estar contaminándonos con la idolatría de la avaricia. Es decir, así como el pueblo de Israel se contaminó con la idolatría del mundo en el cual ellos vivían, en el mundo que nosotros vivimos, hermanos, estamos rodeados de avaricia en todos lados. La pasión del ser humano por lo material, por el tener, esto que contaba Ramón ahí de sus compañeros de trabajo. Bueno, esto estamos rodeados de todos lados, nuestros gobernantes son avaros. Nuestro país está en las condiciones que está y una de las causas es la avaricia.
la avaricia de los gobernantes, la avaricia de aquellos que llegan con las mejores intenciones al seno del gobierno, pero cuando llegan ahí se tientan con el dinero y con el poder, y allí se transforman en otras personas distintas a las que nosotros pensamos que eran en un momento cuando nosotros lo votamos. Bueno, estamos rodeados de esto por todos lados, y muchas veces esto hace que los creyentes corran el riesgo de contaminarse de lo mismo, de esto del tener, ¿no es cierto?, de no estar conforme, como bien lo explicó allí Ramón. Pero la escritura aquí nos dice que tenemos que librarnos de esto. ¿De qué forma? Bueno, confiando en nuestro Dios, confiando en aquel que nos da, porque todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos ha dado, sea mucho, sea poco, todo lo tenemos de la mano de Dios. Y por lo tanto, si viene de Dios, tenemos que estar contentos con eso que el Señor nos dio. Y tenemos que estar satisfechos y estar felices sabiendo que Dios es el que nos provee de todo. Después ese texto que dice que no debemos temer lo que hace el hombre. Hay otra escritura que mencionó el Señor Jesús en Mateo 10, dice, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No teman, hablando del hombre, a los que matan el cuerpo, más el alma no puede matar. Si examinamos el contexto, es una escritura en la cual el Señor insta a confiar en el Señor para todo. Aquí está hablando del poder humano. El poder del hombre puede llegar hasta el cuerpo y más allá no puede llegar. Las presiones que nosotros tenemos en lo relacionado con lo material abarca eso, a lo físico, a lo material. Llega hasta ahí nomás. Pero nuestro Dios es el que nos da provisión para lo físico y para nuestras almas. Y hasta tal punto ha provisto que nos ha dado la salvación que apunta precisamente a la parte más eterna de nuestra vida, que nuestras almas. Y ha provisto para todo de tal forma que nuestras almas pueden estar completa y plenamente satisfechos. En ese Dios que nos da plena satisfacción a nuestros cuerpos y a nuestras almas, es lo que a esta escritura nos invita a confiar. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, hermanos, no sé si alguien quiere hacer algún otro aporte. Sigue este capítulo y sigue desafiando a nuestra vida diaria, así que Dios mediante el viernes que viene vamos a ver un poco más lo que dice y volver a repasar todos estos temas que son tan importantes para el diario vivir, así como la avaricia que explicaba recién, que siempre existió y va a existir y está aferrada en nuestras vidas. También el tema de lo sexual y de los problemas en el matrimonio, también son cosas que el Señor sabe que son problemas cotidianos, diarios, que siempre se van a presentar, y como Él sabe, también nos da las herramientas para poder salir adelante y luchar y pelear. Vieron que hoy también eso es descartable el matrimonio, ¿no? Bueno, nos juntamos, probamos, si no funciona nos separamos, entonces va una de pruebas y pruebas y más pruebas en la vida y así se va la vida. Eh, y nadie quiere pelear por mantener la paz y el amor y- y el designio del Señor también. Bueno, hermanos, ¿algo más? Después Si viene podríamos algunas... separar Sí, unos minutitos en grupo, Andrés, para orar. Mañana tenemos la salida con los chicos, los ADO, los PRE, y bueno, algún otro motivo.